Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo anidado entre colinas de un verde casi irreal, vivía un joven llamado Elian. Era conocido por su insaciable curiosidad y un anhelo que no podía nombrar. Mientras otros jóvenes de su edad se contentaban con las historias contadas junto al fuego, Elian sentía que había algo más, un secreto susurrado en el viento y escrito en las estrellas. Su abuelo, un anciano de ojos sabios y manos curtidas por el tiempo, a menudo le hablaba de una leyenda, una historia que se contaba en voz baja para no despertar a los espíritus antiguos. Hablaba de un lugar oculto, un santuario perdido conocido como el corazón del tiempo, donde, según decían, la eternidad misma tenía su origen. Era un lugar donde los momentos no pasaban, sino que simplemente eran. La leyenda decía que sólo aquellos, con un corazón puro y una voluntad inquebrantable, podrían encontrarlo. Para Elian, esta leyenda se convirtió en su obsesión. No buscaba la inmortalidad en el sentido de vivir para siempre, sino comprender el verdadero significado de un instante, la esencia de la vida misma. Así, una mañana, justo cuando el primer rayo de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, Elian se despidió de su familia. Con una pequeña mochila que contenía pan, queso y un mapa dibujado a mano basado en los relatos de su abuelo, se adentró en el bosque susurrante, el primer gran obstáculo en su camino. El bosque era un laberinto de árboles milenarios, cuyas copas tejían un techo tan denso que la luz del sol se filtraba en haces danzantes. Se decía que el bosque ponía a prueba a quienes lo cruzaban, jugando con sus sentidos y sus miedos. Durante días, Elian caminó. A veces los senderos parecían cambiar de lugar. Los susurros del viento se transformaban en voces que lo llamaban por su nombre, intentando desviarlo. Pero él se mantenía firme, recordando las palabras de su abuelo. El camino correcto no siempre es el más fácil, sino el que resuena con tu corazón. Se guiaba no solo por el mapa, sino por una intuición profunda, una brújula interna que le indicaba la dirección. Una tarde, exhausto y a punto de rendirse, se encontró con una anciana sentada junto a un arroyo cristalino. Tenía una sonrisa amable y ojos que parecían contener la sabiduría de las estrellas. Le ofreció a Elian un poco de agua y le preguntó sobre su viaje. Elian, sintiendo una confianza inexplicable, le contó todo sobre su búsqueda del corazón del tiempo. La anciana lo escuchó con atención y luego le dijo: «Muchos han buscado ese lugar esperando ganar algo, vida eterna, poder, riquezas. Pero tú buscas comprender. La primera prueba no es de fuerza, sino de intención, y la tuya es pura». Luego le entregó una pequeña piedra lisa y gris. «Cuando dudes, sostén esta piedra. No te mostrará el camino, pero te recordará por qué empezaste a caminar». Agradecido, Elian continuó su viaje, y la piedra se convirtió en un ancla para su espíritu en los momentos de incertidumbre. Tras salir del bosque, se enfrentó a las montañas del silencio, picos tan altos que parecían rascar el vientre azul del cielo. El aire se volvió frío y delgado, y cada paso era un esfuerzo monumental. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Esta era la segunda prueba, la prueba de la soledad. En la quietud abrumadora, los pensamientos de Elian se convirtieron en un eco ensordecedor. Las dudas, los miedos, la nostalgia de su hogar, todo se magnificaba. Se sentía pequeño e insignificante ante la majestuosidad de las montañas. Muchas veces se sentó en la nieve mirando el abismo, tentado a regresar, pero entonces apretaba la piedra lisa en su mano. Su calor reconfortante le recordaba su propósito, la curiosidad que lo había impulsado desde niño. No estaba buscando escapar de la vida, sino abrazarla en su forma más pura.
Comprendió que la soledad no era un vacío, sino un espacio para encontrarse a uno mismo, para escuchar la propia voz interior sin distracciones. Siguió adelante, no luchando contra el silencio, sino aceptándolo, convirtiéndose en parte de él. Finalmente, tras semanas de arduo ascenso, llegó a la cima. Desde allí, vio un valle escondido, un oasis de un verde vibrante que contrastaba con la roca gris y la nieve perpetua. Sabía que había llegado. Descendió al valle y encontró un paisaje que desafiaba toda descripción. Flores que brillaban con luz propia, árboles cuyas hojas cantaban una melodía suave con la brisa, y en el centro, una cascada que no caía hacia abajo, sino que fluía en un ciclo perfecto, ascendiendo y descendiendo sobre sí misma, formando un círculo de agua resplandeciente. No había un templo ni un altar, solo esa maravilla natural. Ese era el corazón del tiempo. Se acercó con reverencia, el corazón latiéndole con fuerza. Al tocar el agua, no sintió ni frío ni calor, sino una conexión instantánea con todo. De repente, su vida entera desfiló ante sus ojos, no como un recuerdo borroso, sino como una serie de presentes vivos. Vio su primer paso, la sonrisa de su madre, el abrazo de su abuelo, el sabor del pan recién horneado. Cada momento, grande o pequeño, estaba allí, vibrante y lleno de significado. Comprendió que la eternidad no era una línea de tiempo infinita que se extendía hacia el futuro. La eternidad era la profundidad de un solo instante, era la capacidad de estar plenamente presente, de experimentar cada segundo con todos los sentidos, con todo el corazón. El corazón del tiempo no era un lugar para permanecer, sino una lección para llevar. No te hacía inmortal, te enseñaba a vivir de verdad. Pasó lo que pareció un día, o quizás un siglo, inmerso en esa revelación. Cuando finalmente se apartó de la cascada, se sintió transformado. Su anhelo había sido saciado, no con una respuesta, sino con una comprensión más profunda. El viaje de regreso fue diferente. El bosque susurrante ya no era amenazante. Sus sonidos eran una sinfonía de la naturaleza. Las montañas del silencio ya no eran solitarias. Su quietud era pacífica. Veía la belleza en cada roca, en cada hoja, en cada soplo de viento. Cuando regresó a su pueblo, todos notaron el cambio. Sus ojos ya no reflejaban una búsqueda inquieta, sino una calma profunda y una alegría serena. Ya no necesitaba buscar secretos en lugares lejanos. Había aprendido a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Se sentaba con los niños y les contaba historias, no de lugares mágicos lejanos, sino de la magia de una gota de rocío en una telaraña o del calor del sol en la piel. Enseñaba a la gente a saborear su comida, a escuchar de verdad cuando alguien hablaba, a sentir la textura de la madera bajo sus dedos. Les enseñó que cada momento de conexión, cada acto de bondad, cada risa compartida, era un destello de la eternidad. Elian vivió una vida larga y plena, no porque hubiera burlado a la muerte, sino porque había aprendido a vivir cada día como si fuera una vida entera. Y cuando su tiempo llegó, se fue en paz, sabiendo que la eternidad no era un destino al final del camino, sino el viaje mismo. Su legado fue una simple pero poderosa verdad que se transmitió de generación en generación en aquel pequeño pueblo. No tienes que buscar la eternidad en un lugar lejano. La eternidad comienza aquí y ahora en el latido de tu propio corazón. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte para no perderte más relatos como este y compartirlo con alguien que necesite recordar la magia del presente. Nos vemos en el próximo video.